Y en México lo vemos muy claramente con el hecho de la multipropiedad, o sea, de que a pesar de lo que recomienda la FIFA, hay corporaciones que tienen más de un equipo y además algunas de estas corporaciones tienen canales de televisión, con lo cual se da un tráfico de influencias, de intereses, una competencia desleal, pues que evidentemente no beneficia ni a los espectadores, ni al deporte, ni a nadie más, solamente a los que hacen negocio con esto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues los romanos sabían que si al pueblo le dabas pan y circo, lo tenías más controlado, y esto pues no ha dejado de ser una variable. Ahora, hay situaciones interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista de crisis en esta alianza del poder con el fútbol, y una de ellas se puede dar de manera notable en el Mundial de Brasil, porque como ustedes saben, hay una gran pasión por el fútbol en Brasil, pero al mismo tiempo ha habido una gran oposición crítica, y yo creo que esto tiene que ver con una situación, y es que el gobierno de Lula da Silva logró sacar de la pobreza a casi 20 millones de personas, que es una hazaña importantísima. Esto no significa que no haya pobres en Brasil, los hay y muchos, pero realmente mucha gente dejó de ser pobre. Durante el gobierno de Lula da Silva, 10 millones de personas viajaron por primera vez en avión, o sea, entraron en otro tipo de economía. Casi una cantidad equivalente abrieron por primera vez cuentas bancarias, lo cual tampoco quiere decir que tengan un bienestar asegurado para el futuro, pero sí es gente que tiene un nuevo acceso a la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con esta sociedad que empieza a despuntar hacia arriba? Lógicamente se vuelve una sociedad más crítica y que analiza más cómo se invierten los recursos. O sea, que esta idea del pueblo pan y circo, si toda la gente es una masa ignorante y le dan partidos de fútbol por televisión, pues qué bien. Pero si es gente que empieza a despuntar hacia arriba, que se incorpora a la clase media, que sabe lo que cuestan las cosas y empieza a ver que se dispendia el dinero, que se derrocha en estadios, que los verdaderos ganadores de todo esto son los megaconsorcios internacionales, los constructores de los estadios, las televisoras, entonces dicen, un momento, este no es el país que queremos. Entonces muchas veces la respuesta crítica surge no de los más oprimidos, sino de aquellos que ya han podido dar un paso adelante y que tienen una conciencia más crítica, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en México con el movimiento del 68, que fue un movimiento más bien de capas medias, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una crítica, yo creo que muy interesante, al fútbol como instrumento político, hecha en uno de los países más aficionados al fútbol. Eso va a ser apasionante ver eso como periodistas.